¿Qué tal? Buenas tardes. Los saludo con mucho gusto, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre la iniciativa de la reforma a las pensiones que recientemente presentó el Ejecutivo de nuestro país. Dentro de los planes de pensiones hay bastantes diferencias dependiendo de qué tipo de trabajador estamos platicando. De tal manera que ya que la seguridad social en México está fuertemente vinculada al empleo, son los trabajadores de la iniciativa privada que están en el sector formal, es decir, que sus patrones los tienen registrados en el Seguro Social, los que podrán tener una pensión conforme al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, siempre y cuando reúnan los requisitos que la propia ley señala para esto. Vamos a enfocarnos entonces a este tipo de pensiones, a las pensiones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores de la iniciativa privada, de los trabajadores que están registrados en el régimen obligatorio del Seguro Social. Este régimen obligatorio del Seguro Social da a los trabajadores 5 seguros, 3 de los cuales pueden otorgar pensiones. El estudio de las pensiones es muy amplio. Si quieres conocer más sobre los distintos tipos de pensiones que puede otorgar el Seguro Social, escríbeme a este correo, flortavera3@gmail.com, para que conozcas sobre el cálculo de la pensión por riesgo de trabajo, de la pensión por invalidez y vida, de la pensión por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, tanto en su modalidad con la ley anterior como en la modalidad con la ley actual. En esta ocasión nos vamos a centrar únicamente en la pensión que otorga el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y específicamente en la propuesta de reforma. Esta pensión, así como la de invalidez y vida, sufrió una modificación muy importante en el 95, cuando se dio a conocer una modificación a la ley del Seguro Social, que estaría vigente a partir del 1 de julio de 1997. De tal manera que ahí es un parteaguas. El 1 de julio de 1997 comienza en vigor esta ley, que es la ley que tenemos vigente, que tiene una modificación tremenda en cuestión de pensiones. En cuanto a la pensión por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, RCB, le voy a llamar para irnos un poco más rápido, su objetivo es que el trabajador, al final de su vida laboral, cuente con recursos para sostenerse económicamente. Pero hay una grande diferencia entre la pensión Ley 73 y la pensión Ley 97. De tal manera que los trabajadores que están afiliados al régimen obligatorio del Seguro Social antes del 1 de julio de 1997 son trabajadores afortunados porque se podrán pensionar con la Ley 73, cuya pensión es más bondadosa que con la pensión Ley 97. Algunas diferencias de estas dos leyes son el número de semanas cotizadas. Con la ley anterior eran únicamente 500, con la ley actual son 1,250 semanas las que se necesitan para tener una pensión. Con la ley anterior es el Seguro Social el que paga la pensión. Con la ley actual, con la ley vigente, la pensión se va a pagar con los recursos que tiene el trabajador en su subcuenta de RCB de su Afore. ¿De dónde sale el dinero para tener esos ahorros? Ese dinero lo aporta el patrón, el propio trabajador y el Estado a lo largo de la vida laboral del trabajador. De tal manera que cuando llega la edad pensionaria, 60 años por cesantía, 65 años por vejez, con la ley actual, el monto que tenga ahorrado en su cuenta del Afore es el que va a determinar la cuantía de su pensión. Se estima que la tasa de reemplazo, es decir, el monto de la pensión que podría disfrutar un trabajador con la ley actual, será del 30% del salario que haya percibido. Sin embargo, el Estado garantiza una pensión mínima de un salario mínimo del Distrito Federal, vigente en el 97,
actualizado a pesos vigentes. Mientras que con la ley anterior, el monto de la pensión se calcula con base en los últimos 5 años de salario base de cotización. De tal manera que no importa con cuánto haya estado registrado el trabajador anteriormente, para efectos de cálculo de la pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, específicamente cesantía en edad avanzada y vejez, lo único que importa es el promedio de los últimos 5 años cotizados. Vemos entonces grandes diferencias. Si ustedes están interesados en conocer cómo se calcula la pensión con la ley 73, mientras más semanas cotizadas tenga el trabajador y mientras más alto sea su salario base de cotización, mayor pensión podrá alcanzar. Si desean conocer más detalles sobre este cálculo, escríbanme al correo electrónico. Nos centramos entonces en la ley 97, que es la ley vigente. Y platicamos de la pensión mínima garantizada. Si el dinero que tiene el trabajador en su Afore, en la subcuenta de RCB de su Afore, no es suficiente para que su pensión sea de por lo menos 3,289 pesos actualmente en 2020, entonces el gobierno va a aportar lo necesario para garantizarle al trabajador por lo menos una pensión por esta cantidad. ¿De dónde sale esa cantidad? Bueno, pues es un salario mínimo general vigente en el DF o Ciudad de México en el 97, traído a pesos actuales con el uso del INPC, del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Si nosotros multiplicamos 30 por el salario mínimo actual, no nos sale esta cantidad porque es el salario mínimo de aquella época traído a pesos actuales. ¿Es necesario una pensión? ¿Es necesaria realizar una reforma? Sí, es necesario. ¿Por qué? Porque platicamos rapidísimo las diferencias entre pensión ley 73 y ley 97. Y vimos, aunque fue muy rápido, que hay grandes diferencias. Con esta nueva ley, con esta ley vigente que tenemos actualmente, el monto de la pensión es más pequeño, pero también son más los requisitos en cuanto a semanas cotizadas. Con la ley actual, se tienen que tener 1,250 semanas cotizadas. Y tenemos un grave problema. Dice la CONSAR que el 70% de los trabajadores no alcanzarán a cotizar ese número de semanas que se solicita para tener acceso a una pensión. ¿Es necesaria una reforma? Sí, y es urgente, porque como ya comentamos hace ratito, los trabajadores que están registrados antes del 1 de julio de 1997 pueden optar por pensionarse con la ley anterior, que es una ley mucho más bondadosa en cuanto a pensiones. Pero a partir del próximo año, a partir de 2021, va a comenzar la primera generación de trabajadores, va a llegar la primera generación de trabajadores a los 60 o 65 años que no van a tener opción de pensionarse con la ley anterior, se tendrán que pensionar con la ley actual, con las condiciones de la ley actual, y entonces es donde se va a ver el efecto, hasta ahorita es donde se va a ver el efecto de la ley 97. ¿Cuál es el motivo por el que un trabajador no alcanza a juntar 1,250 semanas de cotización en su vida laboral? Si nosotros consideramos que un año tiene 52 semanas, 1,250 semanas son 24 años de trabajo. Si una persona comienza a trabajar a los 25 años, pues a los 50 ya juntó las 1,250 semanas cotizadas. Se podrá pensionar hasta los 60 por cesantía o hasta los 65 por vejez. ¿El problema cuál es? Dos problemas graves que tenemos en México. Por un lado, la informalidad y por otro lado, el desempleo. Esa persona que comienza su vida laboral a los 25 años no tiene garantizado estar cotizando siempre el seguro social, porque lamentablemente el 60% de los empleos en México no dan seguridad social. ¿Es una obligación? Sí. Es obligación del patrón incorporar al régimen obligatorio del seguro social a los trabajadores.
pero en México tenemos un grado de informalidad laboral del 60%. De cada 10 trabajadores, solamente 4 son afiliados al Seguro Social. Y por otro lado, el desempleo. Un trabajador que se queda sin empleo, pues durante ese tiempo no va a cotizar al Seguro Social, y cuando se vuelve a incorporar al mercado laboral, cuando consigue empleo, hay una grande posibilidad de que sea un empleo en donde no se le incorpore al régimen obligatorio del Seguro Social. Estas dos causas tenemos como graves para que un trabajador no alcance a juntar 1,250 semanas. Es necesario entonces que nuestro gobierno ataque de raíz tanto a la informalidad como al desempleo, que se combata la informalidad y que se generen fuentes de empleo. El 95% del empleo en México es generado por micro y pequeña empresa. Ahí es donde tenemos que voltear a ver. La propuesta se basa en 3 ejes. Vamos a platicar, en primer lugar, del eje que habla sobre aumentar las aportaciones. ¿Cómo vamos a buscar que se mejoren las pensiones? Ahorrando más. Y entonces se propone que el ahorro pase del 6.5% que está actualmente a un 15% de aportación para la pensión. Actualmente, el patrón aporta un 5.15% sobre el salario del trabajador, el trabajador aporta 1.225% y el Estado aporta 0.225% de lo que aporta el patrón más la cuota social. Perdón, 0.225% del salario base de cotización más la cuota social es lo que aporta el Estado. Sumado nos da el 6.5%. Este 6.5% se pretende que se incremente, que llegue a una aportación del 15%. ¿Quién va a pagar estos puntos de diferencia? Bueno, va a depender. La mayoría de la carga la llevará el patrón. La propuesta entonces es aumentar el porcentaje de ahorro. Se busca que ese aumento sea paulatino, que no sea en los siguientes 2 años, que sea a partir del año 2023 y que pase de una aportación del 15%, del 5.15% del patrón para llegar a una aportación máxima patronal del 13.875%, pero hasta el 2030. Mientras tanto, este aumento iría paulatino. Esta es la tabla donde se propone crear el aumento. Este sería el aumento a cargo del patrón. Recordemos que a esta cantidad hay que sumarle el 2% de aportación patronal para el ramo de retiro. Y como podemos ver, pues va a ir creciendo conforme pasan los años, de tal manera que en el 2030 ya tendríamos la aportación completa. Ya en 2030 se estancaría ese porcentaje, no seguiría creciendo para 2031. La idea es que sea un aumento paulatino para no desequilibrar las finanzas del patrón. Y si podemos ver, cuando solamente se tiene cuando solamente el trabajador está registrado con un salario mínimo de un salario mínimo, entonces el patrón no verá afectadas sus aportaciones patronales. Podríamos pensar, pues eso está muy bien, pero a mí me queda la duda si está muy bien o no. Dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se genera de esta manera un estímulo para evitar o combatir la informalidad. A mí me preocupa otra cosa. Lamentablemente, hay algunos patrones que registran a los trabajadores con un salario mínimo cuando en verdad tienen un salario superior. Me preocupa que con esto se fomente esa mala práctica. Mientras que para los trabajadores de más de un salario hasta 4 UMAS, va a ir siendo un poco mayor la aportación del patrón, mientras más alto sea el salario del trabajador. A mayor salario del trabajador, mayor aportación del patrón. A menor salario del trabajador,
mayor aportación del Estado. De tal manera que el Estado dejará de aportar a aquellos trabajadores que perciban más de 4 UMAS. Se elimina por completo la aportación del Estado para aquellos trabajadores cuyo salario base de cotización sea superior a 4 UMAS. Y si el trabajador tiene un salario base de cotización de entre un salario mínimo y 4 UMAS, se aumenta su cuota social. Este aumento de la cuota social lo podemos ver en esta tabla. Nada más para un salario mínimo y hasta 4 UMAS. El trabajador que perciba más de 4 UMAS tendrá apoyo de cuota social solamente por el año 2023. En el año 2024 en adelante ya no tendrá apoyo de la cuota social ni el porcentaje, el 0.225% sobre el salario que actualmente el Estado aporta para cualquier trabajador independientemente de su nivel de ingreso. El segundo eje es una disminución en el número de semanas cotizadas como requisito para obtener una pensión. Actualmente son 1.250 semanas y se propone que esta cantidad se reduzca a 750 semanas. Estas 750 semanas estarían vigentes nada más durante 10 años. Después de estos 10 años se va a incrementar el número de semanas, pasando de 750 paulatinamente hasta 1.000 semanas cotizadas, que es donde se pretende que se quede la ley. Es decir, que en 10 años no se pidan 1.250 semanas cotizadas, sino nada más se pidan 1.000. De todas maneras, implica una disminución casi de 5 años en el número de semanas cotizadas que se solicitan para lograr una pensión. ¿Por qué se necesita disminuir el número de semanas cotizadas? Bueno, pues la Secretaría de Hacienda señala que es importante hacer esta disminución y nos está diciendo las razones. La incidencia de la informalidad que dificulta a los trabajadores alcanzar esas 1.250 semanas. Me parece muy bien que se reduzcan el número de semanas cotizadas, pero me parecería todavía mejor que se combatiera la informalidad, porque si no se combate la informalidad, muchos trabajadores, habiendo trabajado toda su vida, lamentablemente no te alcanzarán ni siquiera las 1.000 semanas. Si es que un trabajador toda la vida trabaja en la informalidad, no alcanzará ni siquiera las 1.000 semanas. Necesitamos combatir la informalidad laboral. Necesitamos disminuir ese 60% de trabajadores cuyo patrón no los registra en el Seguro Social. El tercer eje va relacionado con cambiar, con modificar el valor de la pensión mínima garantizada, que hace un momento platicamos que está en 3.800 y tantos pesos. De tal manera que esos 3.800 y tantos pesos no sean una pensión mínima única, sino que haya trabajadores que puedan aspirar a tener una pensión mínima garantizada superior. ¿De qué va a depender? De la edad en la que se pensione, de las semanas cotizadas y del salario base de cotización. La mala noticia es que en algunos casos, algunos trabajadores no tendrán ni siquiera la pensión mínima garantizada actual, sino una pensión mínima más pequeña. Esta es la tabla de la propuesta. Vemos aquí que el monto de la pensión mínima garantizada está en función de las semanas cotizadas. Mientras más semanas cotizadas, mayor pensión mínima garantizada. Mientras más salario base de cotización, mayor pensión mínima garantizada. Y mientras más se acerca a los 65 años, mayor la pensión mínima garantizada. Pero este primer rango de trabajadores tendrán una pensión mínima garantizada más pequeña que la pensión mínima garantizada actual. Es una pensión más baja que 3.860 pesos, 3.800 y tantos pesos, que es la pensión mínima actual. Los demás trabajadores, a partir de este rango hacia adelante, se verán muy beneficiados porque se incrementa la pensión mínima a la pensión mínima que tenemos actualmente. Vamos a señalar que sería a partir de aquí en adelante. Todos estos trabajadores
con estas características en cuanto a semanas cotizadas, edad y salario, sí verían un beneficio en aumento de la pensión mínima garantizada a la que podrían acceder. Esta propuesta tiene además como puntos la posibilidad de combinar esquemas de rentas vitalicias con retiro programado. No estamos platicando aquí de qué se tratan estos dos esquemas. Si quieres más información, escríbeme. Otro punto es aclarar que hablando de gastos de matrimonio, el monto a retirar por este concepto, que es una ayuda que el trabajador cuando contrae matrimonio civil tiene derecho a retirar de su propio dinero de la subcuenta de RCB de su Afore, sería por el equivalente a 30 UMAS y no por el equivalente a 30 salarios mínimos, de acuerdo con la reforma constitucional de 2016, en donde se señala que el salario mínimo únicamente debe de ser utilizado para determinar la cuantía que recibe un trabajador por su trabajo. Y aquí estamos hablando de una ayuda de gastos de matrimonio, por lo tanto, se propone que se aclare que esta ayuda será medida en UMAS y no en salarios mínimos. Otro punto es que se puedan retirar las aportaciones voluntarias. Las aportaciones voluntarias son distintas a las aportaciones obligatorias que hace patrón, trabajador y Estado, y son distintas a las aportaciones complementarias que el propio trabajador o el patrón podría hacer de manera voluntaria hacia la cuenta, hacia la subcuenta de aportaciones complementarias de la Afore del trabajador. Estas quedan blindadas. Las obligatorias y las complementarias quedan blindadas porque su objetivo es pagar la pensión del trabajador. Pero el trabajador también puede hacer aportaciones voluntarias, que son distintas a las complementarias. Estas aportaciones voluntarias, conforme a la ley actual, se pueden retirar a los 6 meses, pero la propuesta es que se puedan retirar en cualquier momento, no a los 6 meses como está la legislación actual. Otra propuesta es en cuanto a los beneficiarios que sean asignados como tal, que sean designados como tales en vida de un trabajador, para que sea muy ágil la recepción de los recursos de ese trabajador cuando fallezca. En la proporción señalada, en la proporción que el propio trabajador señaló para cada uno de esos beneficiarios cuando estaba vivo el trabajador, en vida. Otra propuesta es que el derecho del trabajador de recibir el dinero, los recursos de la subcuenta de RCB, de retiro de ancianidad avanzada y vejez, sea imprescriptible. Actualmente prescribe a los 10 años. La idea es que sea imprescriptible. Y finalmente, la regulación de las comisiones que cobran las Afores para que estén topadas a un máximo, que no estén, que estén limitadas a cierto monto. Bien, pues es un gusto haber compartido con ustedes estos breves momentos. Soy Flor Tavera. Cualquier cosa me pueden escribir a mi correo electrónico flortavera3@gmail.com. Si desean conocer más acerca de pensiones, estoy completamente a sus órdenes. Que tengan un muy feliz día.